Flavia. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Flavia Cuestas. Bueno, nací en Arequipa, en Perú. Me gradué de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2018. He hecho match en Sinai Hospital en Baltimore, en pediatría. Y estoy muy feliz de estar con todos ustedes hoy día. Gracias, bienvenida. La doctora Iliana Arriola puede continuar. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Liliana Arriola Montenegro, soy médico egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC también, luego varios de la UPC, igual que Flavio. Yo soy de la sexta promoción, egresé casi ya en marzo del 2019 y bueno, hice match en el programa de University of South Alabama, también para pediatría. Y para cerrar a las panelistas, la doctora Aranza Pinedo se presentará. Hola con todos, ¿qué tal? Mi nombre es Aranza, soy valiente, auténtica y perseverante. Nací en Lima y me gradué en mi alma mater, que es la UPC, en el año 2015. Soy médico y magíster en docencia universitaria y gestión educativa. Hice match en patología en el UIHC, que es la Universidad de Iowa. Estoy súper contenta por eso. Después de mi training, lo que yo quisiera hacer es hacer una subespecialidad en hematopatología y molecular pathology. Y bueno, estoy agradecida por la invitación y en todo lo que pueda ayudarles, no duden en comentármelo. Gracias. Gracias a todos, a todas por presentarse. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo fue que se prepararon para el proceso del match? Y si nos pueden incluir cuáles fueron sus prioridades en este proceso. Podemos empezar con la doctora Arriola. Bueno, yo me preparé terminando la universidad. Decidí que quería ir a hacer la residencia en Estados Unidos recién en el internado. Entonces me empecé a preparar después de que me gradué. Estudié para el Step 1 más o menos de un año hasta el 2019. Y justo cuando iba a dar el Step 1 fue lo de la pandemia y cerraron todo. Yo lo tenía programado para darlo el 15 de marzo y cerraron todo como que una semana antes. Y bueno, después de eso tuve que seguir estudiando hasta que abrieron el aeropuerto. Ay, perdón, estoy un poquito resfriada. Ya. Tuve que seguir estudiando para el Step 1 porque el Prometeo ya estaba cerrado, entonces estudié un año y medio al final para el Step 1 hasta que volvieron a abrir el aeropuerto y me fui a Estados Unidos para poder dar el Step 1. Di el Step 1, comencé a hacer las rotaciones, ¿no? Los observerships. Hice 2 observerships presenciales en Chicago, en pediatría con el doctor Flores, y uno en Miami en medicina familiar, un mes. Después de eso di el Step 2, Clinical Knowledge, 3 meses después del Step 1, y el OIT un mes después de ese examen, y ya después de dar todos los exámenes regresé a Perú, ¿no? Porque hasta el momento creo que no se pueden dar los exámenes acá. Y más o menos ese fue mi proceso. Ahí hice una rotación virtual también, en pediatría, en un hospital de Chicago, con una doctora de Emergency Medicine, de pediatría, que fue bastante interesante y esa fue mi última rotación. Gracias por compartir sus experiencias y podemos continuar con la doctora Arriola. Sí, gracias. En mi caso, yo sí sabía que quería hacer la especialidad en los Estados Unidos, pero no sabía exactamente qué especialidad quería hacer. Entonces, cuando estuve en el externado en nuestra universidad, teníamos externado y una de las rotaciones que nos permitían hacer era en el extranjero. Entonces, yo decidí por hacer una rotación en Family Medicine por un mes en la Universidad de Des Moines University en Iowa. Y hice también un mes en medicina interna en Texas, en Houston, Texas. Entonces, porque quería como que ver más o menos
qué es lo que quería seguir, ¿no? Y ya luego de terminar el externado y por empezar el internado me di cuenta que me gustaba mucho pediatría y era algo que quería seguir. Y creo que a partir de ahí enfoqué mucho todo lo que iba a hacer después de eso hacia la especialidad, ¿no? Eh, y cuando yo hice serums, tenía eh, planeado también que eso sea algo que les atraiga mucho a los americanos, ¿no? Sobre todo porque en mi caso yo veía bastantes niños, bastantes pediátricos. Y a la par también, junto con el Serums, me unía a una ONG y que justamente también trabajaba con recién nacidos. Y eso también me ayudó bastante para agregarlo a mi CV y eventualmente postular al match, ¿no? En cuanto a las rotaciones, después de la universidad hice una rotación en un mes con el doctor Efraín en Chicago también, en pediatría, en Amplition Clinic. Luego, con respecto a las investigaciones, en mi caso hice una investigación sobre sepsis pediátrica con el doctor Rafa Escalante, que fue mi mentor en ese aspecto. Y con respecto al personal statement, y bueno, un poquito me estaba yendo por las ramas, pero en cuanto a mi timeline de preparación, en mi caso, igual que Flavia, también la pandemia me cortó bastante y yo planeaba darlo después del SERUMS, pero yo terminé el SERUMS en el 2020. Entonces, de hecho, que eso también me retrasó un poco. Seguía trabajando como docente en la universidad y a la par estudiando, ¿no? Y eso también me hizo viajar a Estados Unidos para tener que dar los exámenes. Me quedé 3 meses en Chicago, aproveché para rotar y eso es algo que sí les recomiendo a todos, aprovechar para rotar si es que van a dar el examen. Y bueno, después de eso me preparé 3 meses para el STEP 2. En mi preparación para el STEP 2 estudié una semana para el OIT y lo di y ya todo bien felizmente. Y luego di el STEP 2. Eh, lo di bastante cerca a la fecha de la apertura del ERAS. Es más, bastante cerca a la fecha del match. Entonces, yo sí tuve que correr un montón preparando mi personal statement, preparando mi CV y todo, porque cuando me estaba preparando para el Step 2 decidí solo enfocarme en prepararme full esos 3 meses y luego ya cargarme con todo el personal statement y demás. Y luego hice un personal statement dirigido a la especialidad, ¿no? Que en este caso era pediatría y así armé mi CV y pues terminé postulando, ¿no? Gracias a Dios a tiempo y certificada a tiempo también, que eso también fue una ventaja. Y para completar esta pregunta tenemos a la doctora Pinedo. Adelante. Sí, gracias. Bueno, en mi caso, como les comenté, yo me gradué en 2015. Algunos llamarían eso all graduate, pero yo para mí, tipo, estos red flags realmente ya no existen, o en todo caso uno no debería, o sea, debería no pensar que tener un red flag de los que tradicionalmente se conocen es algo negativo. ¿Por qué? Porque en mi caso creo que una de las ventajas mayores que he tenido en mi season exitosa es que si bien yo egresé en el 2015, del 2015 hasta ahora o sea, he ganado bastante experiencia en distintos ámbitos. Yo di mi Step 1 en el 2016. Para esto yo sí me preparé para el Step 1. Yo sí quería tener una nota competitiva. Me fui a Kaplan de Chicago cuando en ese entonces existía y conocí a Pamela. Eh, y di mi Step 1 al siguiente año, en el 2017. A la par yo enseñaba en la universidad. Cursos en la UPC a estudiantes de medicina y me gustó mucho eso. Yo estaba en un vaivén, voy o me quedo, postulo o me quedo, porque tampoco es fácil dejar a la familia atrás. Entonces, eh, entre ese vaivén, al final cuando realmente decidí, o sea, tomar acción, fue en el 2019 en donde di el Step 2 CK. Eh, Eventualmente yo había planeado todas mis rotaciones para el año 2020, pero sucedió lo mismo que con mis compañeras. Todas mis rotaciones se cancelaron por la pandemia. Y bueno, afortunadamente pude rotar, hacer todo lo que había planeado en el año 2020, pero en el 2021, un año después, incluido el OIT. Para mí era una prioridad, digamos, dar los exámenes, o sea, terminar el Step 1, terminar el Step 2 CK, cosa que me podía enfocar al 100% en mis rotaciones, porque al fin y al cabo, en las rotaciones es la oportunidad perfecta para que los médicos de Estados Unidos te conozcan, ¿no? O sea, es decir,
te conozcan, vean lo genuinamente interesado que estás en la especialidad, vean no, o sea, no solamente tu interés, sino también vean otras habilidades, ¿no? No solamente hablo de habilidades clínicas, sino liderazgo, teamwork, lo compasivo que puedes ser con tus pacientes, y de estas rotaciones sacas unas excelentes cartas de recomendación. Entonces, para mí era una prioridad terminar con los exámenes, con el Step 1, en el Step 2 CK. El OET, realmente la preparación, al igual que mi compañera Viviana, pues en mi caso fue unas 2 semanas. Más que nada practiqué la parte de speaking, así como estoy ahorita, digamos, por videochat con otros compañeros, algunos estudiantes de medicina de acá, de Estados Unidos. Y realmente el OET no sentí que realmente como que te interfiere mucho, te quita tiempo la preparación, digamos, te interrumpe las rotaciones, ¿no? Entonces, yo tuve una rotación 100% virtual con un profesor de Stanford. Tuve una rotación que fue virtual y después se volvió presencial en la Universidad de Miami, con el doctor Krivenko y la doctora Vélez en el Departamento de Patología. Y tuve una rotación que fue 100% presencial. Las dos que he comentado antes son rotaciones de patología. Y la tercera rotación que hice, la 100% presencial en Illinois, en Mattoon, es una rotación de Hematology Oncology, porque a mí me interesaba bastante hematopatología, pero como era tan difícil y aún todavía sigue siendo un poco complicado tener rotaciones 100% presenciales, entonces decidí estar, digamos, en la otra cara de la moneda. O sea, el hematólogo oncólogo y el hematopatólogo, bueno, el patólogo al fin y al cabo ven los mismos pacientes pero de distinta perspectiva. Entonces yo tuve una rotación 100% presencial, o sea, fue hands-on en un cancer center, y eso también les gustó bastante, porque en mi carta de recomendación, pues mi preceptor sabía desde un inicio que yo iba a postular a patología. Entonces, si bien la carta de recomendación hablaba, o sea, bueno, el docente pues escribió pues, en base a su experiencia conmigo, yo sí le dije que por favor, o sea, dejen claro al final, ¿no? de su redacción que yo estoy postulando para patología, ¿no? Porque algo importante en pato, que quizá ya lo podemos comentar después, es que algunos aplicantes postulan a patología como una especie de backup plan, es decir, a ver si, o sea, si no entro en, no sé, medicina interna, me voy a pato, ¿no? Si no entro en psiquiatría o en otras, me voy a pato. Entonces, algo que le interesa bastante a la comunidad de patología es que realmente estés, o sea, genuinamente interesado en la especialidad. Y eso se nota en tu application y eso se nota en la entrevista. Entonces, pues, estas rotaciones realmente, esas rotaciones y mi electivo como estudiante de medicina en el Departamento de Patología del Revaliati también me dio una experiencia bastante valiosa, ¿no? Todo eso lo puse en mi application, de ahí saqué mis LORs, y bueno, a la par pues yo he estado enseñando, y el ser docente es también algo bastante importante, creo que en todas las especialidades. Quizá, bueno, puedo hablar, sí, que es 100% importante en patología porque hay bastante, les gusta mucho la docencia, el mentoring, y eso también, o sea, el hecho de la pandemia por un lado me permitió dar clases de manera virtual, entonces yo podía venir a Estados Unidos y hacer otras cosas y a la par dictar en mis horarios flexibles que yo tenía con la universidad. Así que todo eso fue a la par. Pues en Estados Unidos yo preparé, bueno, mi personal statement, bueno, otros requisitos del season que seguro ya hablaremos más adelante. Pero para mí, digamos, en general fue importante dar los steps, después las rotaciones, o sea, darle prioridad a las rotaciones y a la par ir acumulando todos los otros requisitos, ¿no? Escribir el personal statement, conseguir lo que era el MSP, ¿cómo era? Bueno, lo que describe la escuela de medicina sobre tu performance, digamos, ¿no? Bueno, hacer todo ese papeleo, esa logística. Sí, gracias, doctora Pinedo. Tengo un comentario y iba a dejarle culminar la parte de cómo enfocar la aplicación, que yo creo que más o menos ya la fue mencionando, pero quería comentar
en lo que mencionó sobre oportunidades de hacer teaching. En Perú, lamentablemente, pocas son las universidades que te ofrecen estas oportunidades y muchas son después de que te graduaste, pero para comentario, en los Estados Unidos, desde undergraduate, segundo, tercer año, dependiendo tu desempeño, tú puedes tener este tipo de oportunidades y eso te ayuda a desarrollarte en diferentes aspectos, ¿no? Puede ser un research teaching assistant position o es clínico y eso es algo que hay que tratar de buscar en Perú un equivalente desde medicina para, ¿no? Para poder exponerse y tener esto también en su currículum. Entonces, como ya había mencionado más o menos cómo enfocar la aplicación hacia, ¿no? Hacia la especialidad, ¿alguna otra recomendación adicional? ¿Cuándo empezó tal vez a hacer estas rotaciones o desde, en el caso suyo, no sé si desde antes de graduarse ya estaba interesada en patologías, en investigación, tal vez para completar, ¿no? Esta idea de cómo enfocar la aplicación hacia una especialidad y encontrar la pasión, ¿no? En algo desde temprano para poder trabajar en eso. Sí, bueno, yo creo que en general, no solo para patología, pero en general, por ejemplo, en la escuela de medicina a veces a uno les ofrecen hacer electivos y eso es importante porque, bueno, si bien algunas personas dicen, no, ok, esto no es para mí, hay otras personas, como en mi caso, que dicen, ok, sí, ¿por qué no? Patología, yo siempre nunca en patología, en una escuela de medicina, jamás pisé un hospital. Es decir, si yo no pedí mi electivo en patología en Neuroleati con el doctor Domingo Morales y con el doctor José Carlos Alba, realmente yo no sabía a qué mundo me iba, digamos, a qué mundo estaba postulando, ¿no? Entonces, digamos, para mí eso fue una pista importante. Eh, yo diría que, bueno, para los alumnos, como alumnos es muchísimo, diría, más fácil poder conseguir rotaciones, incluso en Estados Unidos, porque como graduate no tienes como que una institución que te respalde muchas veces. Bueno, como docente sí tenía también una especie de respaldo por parte de mi facultad, si bien yo ya había egresado, pero yo no hice, por ejemplo, ninguna rotación en el exterior como alumna y considero que eso hubiese sido bastante importante. Yo mis rotaciones las he hecho después. Para que tu application, digamos, realmente refleje la especialidad que tú quieres. Porque, o sea, el personal statement, tú puedes escribir 2, 3 personal statements distintos, nadie se va a dar cuenta, por así decirlo, ¿no? Pero tú aplicas, o sea, por ejemplo, en patología, y eso también va para radiología, por ejemplo, eh, para psiquiatría, o sea, son especialidades donde vas de frente, no tienes que hacer medicina interna y demás. Yo diría que en tu aplicación que se vea, por ejemplo, que las rotaciones son justamente de patología, ¿no? O sea, no, por ejemplo, si alguien rota todo en medicina interna y no tiene una sola rotación en un departamento de patología, entonces eso quizás no es tan conveniente con respecto a otros aplicantes que sí tienen rotaciones en la especialidad a la que les interesa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay otras cosas, por ejemplo, bueno, específicamente en patología hay Path Elective, que es una página web que se creó en el 2020 a raíz de la pandemia, donde uno, bueno, obtiene como unos certificados que realmente es como una especie de videos, un compendio de videos propios y reales pues, de patología en sus diversas áreas, ¿no? Y por ejemplo, si pones, o sea, si en tu aplicación pones, por ejemplo, ¿no? Como dentro de algunos, bueno, certificados, awards o otras cosas que hayas hecho, hice, por ejemplo, ¿no? Hice este Path Elective, que cada vez todo el mundo lo conoce más en patología, ¿no? Entonces, eso habla también de ti, que tú solamente presentas un único application, y ese único application, pues, ahí, pues, tienes la oportunidad de demostrar que realmente te interesa esa especialidad. Entonces, eso, por ejemplo, o si has hecho voluntariado, también, que tenga que ver con tu especialidad. Por ejemplo, en patología hay lo que es Pathologist Assistants, que son, le llaman PAs. Es como ayudar al grossing de los digamos, specimen de patología y a veces hay lugares que te ofrecen hacer este PA. Y eso, por ejemplo, esa experiencia rica en patología la puedes poner en tu application y entonces es otra prueba más de que realmente te interesa la especialidad, ¿no? Que no es un backup plan, digamos, el postular a patología y así igualito para radiology, yo asumo que cada uno debe tener estos, digamos, otras oportunidades
que los puedes poner en tu application, entonces se ve desde tu application que realmente te interesa patología, ¿no? Eso, algo importante también diría, la comunidad de patología en Twitter, o sea, todo el mundo se conoce, todo el mundo se da la mano, es súper colaborativo el entorno, entonces te permite también tener contacto, networking, digamos, con otras personas, y entonces también así se demuestra tu interés. Hay varias formas de demostrarlo, yo creo. Es solo cuestión de conversar con personas que ya están en el campo, quizá personas como nosotras que, bueno, ya pasamos todo este season, pero también conversar con los propios ya especialistas y hay formas de demostrar tu interés genuino en la especialidad que más te gusta, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que podría dar como consejo. Sí, excelentes consejos. Para mí patología es como un mundo que recién estoy conociendo un poco y gracias por toda esa información que yo sé que es de utilidad para muchos de los que están en el webinar. Quisiera continuar con la doctora Arriola para que nos conteste la misma pregunta sobre cómo enfocar tu aplicación hacia una especialidad de interés, en este caso, ¿no? Pediatría. Sí, claro. De hecho, como les comentaba, en externado e internado creo que tomé la decisión de que efectivamente quería seguir pediatría. Entonces, a partir de ahí enfoqué casi todo lo que iba a hacer en eso, ¿no? Y también añadí experiencias como el Teaching Assistant, que gracias a Dios la UPC nos permite hacer eso y que es, creo yo, algo súper bueno que tenemos como experiencia casi todos los que hemos participado en el match como UPC. Eh, Casi todos hemos tenido, creo que, un teaching experience por eso. Y eso es algo bastante bueno porque nos han dejado trabajar o nos han dejado participar en bastantes diferentes tipos de cursos, ¿no? Pero creo yo que en mi caso, el SERUMS, que también fue enfocado más que todo a población pediátrica, en el SERUMS también encontré una ONG que se llamaba Kiraguagua, que participaba con los recién nacidos y les entregaba unas cunitas armables a las mamás primerizas. Entonces nosotros hacíamos el seguimiento de las mamás y luego el seguimiento de los recién nacidos. Esa era nuestra labor como posta, ¿no? Y nos asociábamos a la ONG para poder brindarle ese apoyo a las mamitas. Y eso también eh, es importante. Y en su aplicación es súper importante también cómo lo van a describir. Creo yo que, o sea, pueden hacer un montón de cosas, pero cuando ustedes abran su aplicación en el ERAS, eh, van a tener que describir exactamente cuál ha sido su función y cómo ha sido o sea, qué es lo que han hecho en la participación o para la ONG, ¿no? Entonces también tienen que saber cómo escribirlo, cómo describirlo para que se entienda que ustedes tuvieron una participación activa y qué es lo que hicieron a raíz de eso, ¿no? Porque tampoco es inventarse y tampoco es esto, digamos, poner algo súper light, ¿no? A ellos les gusta que expliques exactamente cuál ha sido tu participación en eso. Entonces, si ha sido una buena participación y ha sido algo activo, creo que en buena hora. En mi caso tuve bastantes voluntariados, casi todos orientados a la pediatría. Entonces, por esa parte bien. Luego también busqué hacer research y justo hablé con Rafo, que ha sido mi docente en la universidad, que probablemente los que han estado en UPC también lo conocen. Eh, y desde un inicio le pregunté, Rafito, si tienes algo como que para publicar o algo que tengas planeado para trabajar en investigación, yo soy tu chica. me puedes decir a mí, yo te ayudo, ¿qué importa si me tengo que ir a donde sea, yo te ayudo y estoy ahí, pero necesito como que esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no encontraba en verdad, en mi caso, yo no tuve la oportunidad de encontrar algo en los Estados Unidos porque no tuve mucho tiempo entre examen, OET y match, ¿no? Entonces, para mí eso era lo que tenía en la mano y lo que sabía que me iba a sacar un beneficio tanto para la especialidad como para apoyar en este caso mi docente. Entonces, en mi caso, mi research también fue relacionado a pediatric sepsis, entonces también por ahí lo orienté para la aplicación. El personal statement, como bien dijo Aranza, tú puedes escribir 50 different personal statements, nadie se va a enterar, salvo que apliques al mismo programa y todos los program directors se hablen entre ellos, pero es muy raro, ¿no? Entonces, eh, pero creo que igual le tienes que poner punche, de hecho, que cuando haces un personal statement, eh, tiene que haber una historia detrás del por qué quieres ser pediatra o en cualquier especialidad, ¿no? En ese caso,
una historia que te marcó o que hizo que tomases la decisión eventualmente o que esto, no sé, para ti fue algo importante que lo tienes que decir ahí en ese momento, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es muy importante, saber cómo redactar un personal statement. Y en mi caso, algo que me ayudó bastante fue, o sea, yo sé inglés y todos los que estamos acá sabemos inglés, pero siempre es bueno que lo lea un americano, o sea, que lo lea un native. ¿Por qué? Porque el lenguaje que nosotros usamos quizás para ellos pueden encontrar algún parafraseo un poquito más en que encaje mucho mejor para ellos y que sepan que sea más atractivo, ¿no? En mi caso, yo contacté con un R3 de la universidad donde mi hermano está haciendo residencia y él tuvo la gran amabilidad de revisarme el personal statement y como que darme algunos tips en cuanto al lenguaje y demás, ¿no? Obviamente no cambiar el personal statement porque eso no es la idea, pero simplemente brindarte apoyo en cuanto al lenguaje y como para mejorar esa llegada al americano, ¿no? Porque eso es las personas que al final lo van a terminar leyendo. Eh, y bueno, básicamente eso, ¿no? Mis rotaciones, undergrad, o sea, cuando las hice en la universidad, sí fueron un poquito más dispersas. En mi caso, como les comentaba, yo no estaba tan enfocada en pediatría hasta antes del externado. Entonces, mis rotaciones fueron en medicina interna y medicina familiar, ¿no? Que puede ser, digamos, un beneficio porque en medicina familiar también se ven pediátricos, entonces no es que esté tampoco tan dispersa de la especialidad, pero de hecho que sí, en mi caso creo que me benefició bastante la rotación que tuve con el doctor Efraín, que sí fue de pediatría, y entonces sí les recomiendo que traten de tomar rotaciones que sean de la especialidad. Eh, si por ahí A o B no encuentran nada y tienen una rotación de otra especialidad, también vale, ¿no? Pero la idea es que, como dice Aranza, tanto sus letter of recommendations como la experiencia que tienen en la rotación sea enfocada a la especialidad que finalmente van a llevar, ¿no? Y bueno, eso básicamente, no sé. Ajá. Gracias, doctora. Y para completar esta pregunta, damos la oportunidad a la doctora Cuestas para que conteste esta. Ya, bueno, en mi caso, yo supe que quería ser pediatra desde que hice pediatría en la universidad. Entonces, como desde quinto año, pues, que hice pediatría. Entonces, yo estaba segurísima de eso. En cuanto a mi currículum, ¿qué me ayudó para eso? Diría que sobre todo las rotaciones que hice, porque como dice Lili, en medicina familiar también vi pacientes de pediatría, la rotación con el doctor Efraín, que es full pediatría, y la rotación virtual que por suerte la doctora era una doctora que se tomaba el tiempo de realmente conocernos y trabajar con nosotros y me dijeron que su carta de recomendación había sido bastante fuerte. Entonces, eso también me ayudó, ¿no? Que prácticamente toda mi experiencia fue en pediatría, porque en cuanto a research, yo hice research en ciencias básicas durante la universidad, ¿no? Entonces no hice en sí research de pediatría, pero lo otro importante es que en las entrevistas realmente tienes que conocerte a ti mismo y por qué tienes habilidades que son buenas, que son un fit para hacer la especialidad de pediatría, ¿no? Porque creo que realmente ellos te hacen preguntas, ¿no? Para ver qué tan bien encajas como residente de esa especialidad. Inclusive me acuerdo que en una entrevista que fue una que no me gustó tanto, la única, ¿no? Porque todas las entrevistas me parecieron súper bonitas, uno de los doctores me preguntó, ya, pero tus notas son como para que hagas medicina interna o una especialidad más competitiva, ¿por qué quieres hacer pediatría? Y yo como que cuando me preguntó eso dije, qué pregunta tan rara, pues, ¿no? Pero bueno, simplemente le expliqué mi motivación, que realmente me gustaba el grupo, trabajar con niños, que me comunicaba bien tanto con los niños como con los padres, ¿no? Y todas las cosas que para mí son importantes, por las que he escogido pediatría, ¿no? Entonces creo que es muy importante que tú mismo sepas por qué quieres hacerlo, no solo en el CV, sino cuando te comunicas en la entrevista, ¿no? Que es bastante importante. Gracias, doctora. Pasamos y gracias por compartir los excelentes tips que dejan al grupo. La siguiente pregunta que tenemos es,
¿Qué creen que fue lo que más llamó de su aplicación para decir, yo creo que tal vez esto me ayudó un poco más que el resto de los factores, ¿no? Que pues uno tiene que considerar para hacer match, ¿no? ¿Qué nos pueden compartir sobre eso? Y creo que podemos empezar con la doctora, o quién quiere empezar, la doctora Riola, ¿ok? Que creo que me destacó. Como dice Flavia, creo que son dos cosas. Una vez que te llaman a una entrevista, ya depende de ti y de lo que haces durante la entrevista y tu desempeño en la entrevista. Creo que ese es un pilar. No puedes tener una sola entrevista y puedes hacer match si es que te desenvolviste súper bien en la entrevista y supiste demostrar cómo eres a un programa y demostrar que puedes encajar trabajando con ellos, ¿no? En cuanto al CV, creo que en mi caso fue también la rotación combinatoria y las cartas de recomendación. Como también dijo Flavia, en algunas de las entrevistas sí mencionaron bastante las cartas y casi todos me dijeron como que, oye, a todos les gusta trabajar contigo, ¿no? Todo el mundo dice que eres así, que eres así. Entonces, como que realmente sí se toman el tiempo de leer. Hay obviamente programas que se enfocan más en una cosa que en la otra, y eso también lo van a ver en diferentes especialidades, ¿no? Hay especialidades que se enfocan más que todo en el research que hiciste o en el work experience que tuviste o demás, ¿no? En mi caso, algo que también les gustó bastante de mi CV era mi experiencia en el Serums. Amaron demasiado. Eh, También porque tuve un proyecto de anemia en mi posta, entonces de hecho eso también me llamó mucho la atención, quisieron saber exactamente qué era lo que había hecho, el plan, el timeline, todo. Entonces, todo lo que ustedes pongan en su CV, obviamente aparte de que todo tiene que ser completamente cierto, también tienen que saber explicarlo, ¿no? Y tienen que saber decir, ok, hice esto, hice lo otro, ¿por qué? Porque si hicieron, prepararon el CV en julio y si tienen la entrevista en octubre y les preguntan algo del CV y ustedes como que se quedan, no me acuerdo, o de repente por ahí como que se nublan un poquito y no terminan de responder lo que les preguntaron, quizás también por ahí se dan cuenta de que, ok, de repente esto no fue una experiencia como que tan buena para esta persona, ¿no? De repente algo no fue que la marcó, no fue tan importante, ¿no? Entonces, tienen que estar bastante conscientes de lo que están escribiendo y que sea realmente algo que ha sido valioso para su formación y para la especialidad, ¿no? Entonces, en mi caso, podría decir dos cosas, mi rotación y mis cartas de recomendación que trajeron las rotaciones y mi work experience en ser en mi caso, ¿no? No siempre va a ser así. Y pues, Gracias, doctora. Mientras esperamos que la doctora Pinedo se conecte. Ahí estamos. Ok, doctora Pinedo, quisiera contestar esta pregunta. Sí, ahora se me escucha mejor. Casi igual, no sé. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Pero, ¿ahora mejor? Creo que un poco mejor, sí. Creo que estaba tal vez obstruyendo un poco, no sé si el, el micrófono, no sé. Pero sí, ahora se escucha un poco mejor. Ok, bueno, en base a esa pregunta, ¿qué creo que destacó? Podría decir dos cosas a manera global, ¿no? Digamos, en el aspecto personal, creo que algo que destacó bastante fue creer bastante en mí misma, es decir, durante la misma entrevista yo realmente estaba feliz porque para mí pues la entrevista es un paso nomás para alcanzar mi meta que es el match. Yo tenía al inicio bastantes dudas, inseguridades, como quizá varios cuando pues empiezan de cero en este camino, pero conforme vas avanzando encuentras todo lo que necesitas y realmente eh, o sea, yo llegué a creer en mí, creo que es lo más importante, porque en la entrevista cuando tú crees en ti, en que eres capaz de hacer match, eso se transmite, o sea, eso se transmite en tus respuestas, en la manera como te desenvuelves y realmente yo sí podía darme cuenta que algunos otros applicants estaban nerviosos en la misma entrevista y o sea, los nervios es algo natural, sucede, eh, pero creo que el prepararme bien, el creer en mí, en que puedo hacer match en la especialidad que yo quiero, en mi número uno, creo que eso se notó bastante. Y
y, o sea, esa actitud, el estar contenta, el realmente estar enamorada de la especialidad de patología, justo hacía que cuando hable de mis rotaciones pueda mencionar ejemplos específicos, o sea, sí, hice esta rotación en tal lugar y me gustó esto, aprendí esto, o curiosamente pasó esto, ¿no? O sea, dar un ejemplo específico y, o sea, realmente ellos notaban que yo estaba genuinamente interesada y que sabía, que tenía experiencia, o bueno, o que había ganado experiencia en mis rotaciones, en mi especialidad que yo quería, y que realmente, como digo, ¿no? Y que genuinamente, pues, eh, mi gol definitivo era hacer mi match en patología, ¿no? Eso por el lado personal, creo que la actitud es bastante importante y por eso yo creo que al inicio dije, incluso cuando una vez, o sea, creo que una de las preguntas clásicas con las que inician es, tell me something about yourself, creo, ¿no? Y todo el mundo, bueno, todo el mundo dice, no, o sea, sí, hola, mi nombre es tal, no sé, tengo tantos años, estoy en Lima, estudio, qué sé yo, y así, tal cual inicié el webinar hoy día, yo le dije, bueno, eh, hola, mi nombre es Aranza, me considero una persona valiente, auténtica y perseverante, bla, 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 ¿no? O sea, creo que esos tres adjetivos hablan muchísimo más, o sea, le dan muchísima más información sobre mí que saber, pues, mi edad o a qué me dedico y demás. Entonces, con eso me refiero a actitud, a tener un mindset de que realmente uno puede alcanzar su objetivo. Entonces, esa... en el aspecto personal yo creo que eso es bastante importante para tener éxito en lo que sea. Y en el aspecto ya de, bueno, la application, el CV, para patología, igual que a Flavia me dijeron, bueno, tienes unas muy buenas notas, ¿no? ¿Por qué pato? Y bueno, conversábamos, yo contaba, ¿no? Toda mi experiencia personal. Lo otro es que, como ya mencioné, les gustó la docencia. Yo fui asistente de docencia como estudiante y luego docente egresada. Y también creo que mencioné que justamente, bueno, para algunos yo tendría pues el red flag, que odio ese nombre, pero el red flag de all graduate, por así decirlo. Pero para mí, o sea, lo más importante es que uno transforme su red flag en una ventaja, ¿no? Es decir, transformar la adversidad en una oportunidad. Entonces, en mi caso, el haberme graduado en 2015 me ha dado tiempo desde ahorita, bueno, desde 2015 hasta ahora, en ganar harta experiencia como docente, en prepararme bien en mi campo, en patología, en hacer 2 maestrías. Bueno, una ya la terminé y la otra la culmino ahorita en junio. Eso también les gustó bastante, que bueno, ok, me gradué en 2015, pero he ganado bastante experiencia como docente, bastantes habilidades como docente, en research, y he estudiado 2 maestrías, así que, uh, o sea, a eso me refiero, ¿no? Convertir tu red flag realmente en una ventaja, en algo que te va a destacar. Entonces, eso, bueno, el voluntariado, que en realidad puede ser voluntariado médico o puede ser cualquier otro voluntariado. En mi caso, por ejemplo, yo no hice voluntariado médico, pero a mí me importa bastante los animales y yo soy voluntaria en un grupo de Asociación KP y algunos, bueno, decían, o sea, querían saber sobre eso, de mi aplicación, querían saber sobre mis hobbies, a mí me encanta bailar y incluso algunos de mis entrevistadores que les gustaba bastante hablar de ese tema, después les pasé un video de baile que hice, que no pensé pasarlo, realmente pensé quedármelo para mí, pero, o sea, digamos que todo en sí, todo lo que uno invierte o pone en el match, tenga que ver con medicina o no tenga que ver con medicina, eso cuenta para la especialidad, porque tu application, o sea, tus notas, o mejor dicho, uno no es un 3-digit score, es decir, si no sacas la nota que quieres, no es que no vas a hacer match, o sea, es toda la aplicación general la que habla por ti. Y yo creo que eso es algo bastante importante a tener en cuenta. Y pues toda la application te da entrevistas. Yo tuve 16 entrevistas. La primera fue casi, la primera entrevista la hice más, o sea, fue un programa, o sea, que o sea, yo practiqué para las entrevistas conmigo en el espejo, con mi familia, con mis amigos. Y creo que la primera entrevista fue como que de práctica un poco y ahí todo, pero perfecto. Um, y bueno, como decía,
el application, lo que tú inviertes previo al interview season, ok, te puede dar una oportunidad, pero la entrevista es la que te hace hacer el match. O sea, hay personas que hacen match solo con una entrevista y es porque realmente, o sea, dan su 100% en esa entrevista, ¿no? Y en esa entrevista te conocen, y en esa entrevista tienes justo esta vitrina en la que estás expuesta a mostrar lo mejor de ti. Así que creo que eso es lo que más ha hecho que destaque y que pues me vaya súper bien. Por ahí creo que había unas preguntas que han estado escribiendo por el chat. Siéntanse libre de mandarme Sí, un y mensaje de después texto porque a veces no los puedo leer porque hay unas preguntas que creo que están dirigidas a Pato. sí, Pero con mucho gusto después se de las que respondo. acabemos la sesión, las pasamos a contestar. Sí, gracias, doctora. Y para la doctora Cuesta, sí, la misma pregunta. Que lo que más me ayudó a hacer match fue saber venderte. Creo que es algo muy importante que hay que aprender y acá en Perú no nos preparan para eso. Desde el hecho de hacer un personal statement es sentarte y decir ya quién soy, qué quiero, por qué soy buena para esta especialidad, tus fortalezas, tus debilidades y tener ese nivel de conocimiento te permite demostrar, ¿no? Todas las cosas positivas que tienes que ofrecer al programa, ¿no? Y bueno, en cuanto a mi CV, me ayudó bastante el research, porque bueno, fue un research que hice en Perú y en Europa y fue financiado por el Estado, y eso les gustó bastante, ¿no? Que había sido una beca. Mis rotaciones, las cartas de recomendación, la experiencia en Estados Unidos para ellos es muy importante. Pero igual las cartas que tuve de Perú, ¿no? También me dijeron que habían sido cartas que me escribían muy bien, que las personas de mi facultad hablaban muy bien de mí y eso también les importó. Entonces, no es solo que sea una carta de Estados Unidos, sino que realmente te describan, ¿no? Para que tenga un valor. Y igual en la entrevista, saber venderte de nuevo. Cada vez que me hacían una pregunta, trataba de relacionarla con mis cualidades que quería resaltar, ¿no? Que había resaltado en el personal statement, en los documentos que tenemos que redactar y la seguridad también, ¿no? Yo, bueno, es algo que casi siempre hago, que cuando quiero algo no veo la opción de que algo salga mal, ¿no? Las personas que me conocen saben que yo soy bastante segura y para mí yo ya estaba adentro en el match y creo que eso te ayuda a poder estar con más serenidad en las entrevistas, ¿no? La confianza que tú tienes en ti mismo y de todas maneras practicar, ¿no? Yo tenía una serie de preguntas, hice un Word con las preguntas y las respuestas que daría, ¿no? Y las practicaba, ¿no? Con mi esposo, que también está en el match, con familia, amigos, y eso también te ayuda bastante. Y lo último creo que es siempre es como que ser fiel a lo que te gusta y a lo que quieres, ¿no? Inclusive en el momento de rankear, que es importante para hacer match, eh, ser sincera con cuál es el programa donde realmente te ves, donde sientes que has encajado más, ¿no? Por sobre cosas que pueden ser un poco secundarias como la ciudad o si tienes gente conocida en el programa, ¿no? Realmente yo lo que hice y por lo que creo que marché a mi primer programa fue porque me concentré en la relación que tuve en la entrevista, ¿no? Que fue una entrevista que me sentí súper cómoda, inclusive conseguí a mi mentor en endocrino, que es lo que me gusta en esa entrevista, y realmente fue algo muy, muy bonito, ¿no? Y creo que eso fue lo que me ayudó a entrar al programa que en verdad quería. Muchas gracias a las tres por compartir sus experiencias. Yo creo que hay mucha información valiosa la que se ha compartido hasta el momento. Y yo creo que quisiera pasar a la sesión de preguntas. Me parece que por ahí tenía alguna de ustedes preguntas. Yo creo que la doctora Pinedo, no se escucha el volumen otra vez. Disculpe, doctora, no le escucho bien. Bueno, yo ahorita no estoy hablando, no sé si alguien tiene Oh, alguna perdón, pregunta. escuché un trasfondo. Sí, pues no sé si de qué pregunta es la que tenía para que pueda contestar. Creo que por ahí me preguntaron sobre la página web, por ejemplo, que es un electivo virtual. Quien ha creado la página web es Canram Mirza, que es bien conocido en patología, es hematopatólogo de Loyola. Ahí también tuve una entrevista.
pero Loyola no está en mi corazón como la Universidad de Iowa, así que terminé, bueno, pues rankeando a la Universidad de Iowa, pero es realmente Loyola es una sede muy buena para hacer, bueno, si uno puede hacer electivo físico en buena hora, y si no, de todas formas todo el mundo empieza, sí, conoce el Path Elective, se escribe tal cual, P-A-T-H Elective, de electivo pathelective.com. Ahí se crea una cuenta, es gratis, y ahí hay distintos módulos de todo, de microbiología, blood bank and transfusion medicine, tienes cytopathology, tienes anatomic pathology, que incluye forensic pathology, pero también todos los tipos de patología por sistemas, o sea, dermatopatología, hematopatología, neuropatología, bueno, de todo. Es como, yo diría que es una muy buena iniciativa en el sentido de que a manera virtual, es como un electivo virtual, por así decirlo, al final de completar los módulos te dan unos certificados, y eso lo pueden, los que quieren aplicar a patología lo pueden poner, ¿no? Que tienen sus certificados de Path Elective, por ejemplo, ¿no? En su application, eso es un recurso muy valioso. Yo, por ejemplo, bueno, en application también puse otras cosas que hice, el Basic Life Support, que, bueno, también, o sea, hay una opción para poner checks, de hecho, el Basic Life Support, el Pediatrics, ¿no? Esos cursos de certificación, ¿no? De la American Heart Association. Bueno, si eso, por ejemplo, si alguien para Emergency Medicine o Internal Medicine es importante, pues también deberían ponerlo. Después, bueno, yo hice algunos cursos de la universidad, los HMS Fundamentos, que es de Biochemistry, Fisiología, Farmacología, Inmunología de Harvard. Son cursos que, bueno, esos sí cuestan, pero están disponibles, te dan tu certificado con la nota que has aprobado, y puedes poner, ¿no? O sea, puedes también subirlos. Y en patología todo lo relacionado a ciencias básicas es bastante importante, o sea, hay partes incluso del Step One que uno los vuelve a ver, microbiología, genética, todo eso es importante, todo lo que es ciencias básicas, así que si alguien ha hecho algunos de esos cursos, quizá, bueno, de Perú o de Estados Unidos, eso también habla bastante, porque ciencias básicas es fuerte, o sea, los contenidos de aprendizaje de ciencias básicas es fuerte para patología, ¿no? Donde se integra todo, se integra bastante estos conocimientos, así que eso también recomendaría, aparte de Path Elective, y tener una cuenta en Twitter que también conecta con todos los patólogos. Ahí también tú puedes observar, ¿no? Se abrió de repente esta oportunidad, este electivo o estos cursos. Hay otras páginas web interesantes. Hay un curso de flow cytometry, por ejemplo, al que me voy a meter antes de iniciar mi training. Les puedo dar algunos datos de algunas páginas donde pueden justamente, bueno, tomarlos como oportunidades para enriquecer su application, ¿no? Sí, y doctora, le agradecería si pudiera compartir algunos de sus links en el grupo general, ¿no? De Peru Doctors US, para que algunos puedan también aprovechar de toda la información que nos está compartiendo. Y quisiera abrir los micrófonos para alguna pregunta que tengan los participantes, o pueden enviar un mensaje como ustedes deseen. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Sí, yo creo que empezamos con George, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Doctora, buenas noches. Soy George Perales, yo soy médico de familia acá en Perú, soy médico de familia peruano, ejerzo en la Universidad Cayetano Heredia, en el Hospital Cayetano Heredia. Me gustaría hacer medicina familiar también en Estados Unidos. Ante todo, muchísimas gracias por su tiempo a las tres doctoras, obviamente a la doctora Alicia también digamos, por el esfuerzo, por el tiempo que emplean en, digamos, orientarnos un poco a los que estamos más atrás en el camino. Mi pregunta es para las doctoras Cuesta y Arriola. Me gustaría saber, yo escuché ahora más temprano que ellas consiguieron rotaciones en medicina familiar. Eso me interesa mucho porque, como ustedes entienden, estoy aplicando a medicina familiar, entonces me gustaría saber cómo hicieron para conseguir las rotaciones en medicina familiar. Muchas gracias por su respuesta, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo a todas. Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches. En mi caso, mi rotación de medicina familiar fue a través de la universidad porque fue un electivo de externado. Yo lo hice en Moyes University, hice un mes, de las cuales 2 semanas fueron en la clínica outpatient y las otras 2 semanas fueron inpatient. Y en verdad fue una experiencia completamente diferente porque eh, nunca lo había tenido, ¿no? Es algo completamente diferente. Entonces, en mi caso lo hice a través de la universidad, pero sí sé porque iba a participar en una rotación de medicina familiar con una doctora peruana que está en Chicago, que es la doctora Olivos. Eh, entonces, ella también podría ser una opción. La doctora tiene una clínica particular en el norte de Chicago, eh, y con ella tuve un contacto directo porque hice una campaña aquí en el Perú con ILPAMS, entonces a través de eso nos contactamos y pues también nos ofreció hacer la rotación, pero yo tuve que regresar a Perú para poder trabajar un poquito más, así que eso también es una opción, ¿no? Que por ahí podríamos mirar. Medicina familiar en Miami. El contacto fue, digamos, por amigos, familiares, que bueno, es un doctor el doctor tiene 85 años, entonces tiene más de 50 años de experiencia. Realmente es una clínica privada, pero es un doctor, o sea, aprendió un montón, no solo de su conocimiento de medicina, sino su trato a los pacientes. Es más, se sabía el número de sus pacientes de memoria. Increíble como persona y como doctor. No, Luis y yo, somos las únicas personas que hemos rotado en su clínica en todos los años que tiene, pero si puedo preguntar y ver, ¿no? ¿Qué le parece que vaya otro peruano? Yo creo que puedo tratar de hacerlo, ¿no? Gracias. Sí, muchas sí, gracias por la respuesta. sí, sería excelente. Y creo que tenía Williams, creo que tenía una pregunta. Sí, sí, ante todo, buenas noches. Soy Williams Enríquez, soy patólogo. Estoy agradecido por esta oportunidad. Quisiera que vengan más aún. Quisiera saber cómo acceder a un PA. Creo que la doctora Aranza estaba comentando esto al respecto, por favor. Gracias. ¿Podrías repetirme la respuesta? ¿Cómo acceder a qué? El Ok, Pathology Assistant que mencionó. Sí. antes Bueno, sí, antes depende de... de la Sí, universidad. O sea, me refiero a que, bueno, tengo algunos compañeros que sí han hecho eso. Les puedo preguntar mejor al respecto, pero yo lo que sé es que ellos sí podían trabajar acá en Estados Unidos y algunas veces ha sido pagada esa oportunidad y otras veces ha sido más como una especie de voluntariado, pero que sí, o sea, te da experiencia y te abre las puertas también a conocer a un departamento de patología, porque al final es importante, o sea, si uno puede conseguir una rotación en el hospital donde te interesa postular, donde te gustaría ingresar, pues es importante. Y si no se puede como estudiante o en calidad pues no de médico, pues la opción es ser el PA, ¿no? El Pathology Assistant. Puedo preguntarlo bien porque yo como les comenté, yo no tuve esa oportunidad, pero sí he escuchado que es posible. Y bueno, podría dar el dato ya después que lo converse, ¿no? excelente. Muchísimas gracias por su... No hay Gracias. problema. Sí, doctor Flores, no sé si tal vez podríamos contactar a George con la doctora Olivo. Yo creo que eso tal vez podría funcionar. No sé si ella está trabajando viendo activamente pacientes, pero podríamos hacer eso, así que para mencionarlo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Disculpe, una pregunta para la doctora Aranza. Quisiera saber en dónde realizó sus rotaciones. Eh, bueno, en sí también he estado averiguando sobre todo lo que es patología, porque yo también soy patólogo bueno, también estoy ya presentado los steps, pero no, he tenido un poco de problemas para encontrar rotaciones. Sí, sí, claro.
Bueno, para dos de las rotaciones, o sea, entré, o mejor dicho, me contacté inicialmente con el departamento por AMO Medical Opportunity, que yo no tenía ningún contacto, digamos, en Estados Unidos, per se. Esa es la rotación que hablo con el doctor Lin, del profesor de Stanford, y también la de University of Miami, que en AMO Medical Opportunities te la dan, es solo virtual, pero yo pude comunicarme y hacer la rotación. O sea, esa fue al inicio virtual con AMO Medical Opportunities, pero después por mi cuenta fue presencial. Una de las rotaciones que no pude hacer en el 2020 porque ya está todo listo, pasaje comprado y se me pandemia encima, era en el MD Anderson con el doctor Miranda. Al final esa la hice virtual. Y bueno, la otra rotación, que esa sí no fue en patología, fue en hematology oncology. Esa también la hice, o mejor dicho, me contacté, era hands-on y con AMO Medical Opportunities, porque si ustedes tienen un contacto, o sea, en un hospital, quizá, bueno, y dependiendo del policies, algunos sí aceptan graduados, es que han tomado el STEP 1, otros solo aceptan alumnos. Entonces, en mi caso, como yo no tenía muchos contactos, bueno, al inicio, usé esa compañía, ¿no? AMO Medical Opportunities, y después, ya una vez que ya empecé a ganar contactos, ya pude, digamos, hacer física, bueno, en física la precisión, por ejemplo, la rotación virtual del U Miami, ¿no? Me fui a UIC también, y bueno, eso es en patología, ¿no? Igual les puedo dejar la página de AMO Medical Opportunities si es que no la conocen, y también otras, porque no es la única compañía, hay otras, pero hay que seleccionar bien el tipo de rotación, dónde vas a rotar y todo, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Hay que informarse bien. Sí, sobre todo si van a pagar, importante. Ay, perdóname, ¿ibas a hacer algún comentario adicional, Renzo? No, doctora, muchas gracias. Sí, lo que quería mencionar es que hay un montón de programas que ofrecen este tipo de rotaciones, pero como dijo la doctora Pinedo, hay que tener muy en cuenta qué es lo que te van a al final ofrecer, porque estás pagando, y lo importante es asegurarse que ese médico esté afiliado a algún programa, porque si no, luego la carta como que no tiene el mismo peso, y si vas a pagar, pues pide lo que necesitas. Pero para dar el primer paso, yo también hice lo mismo, así que no es mala idea. Y en patología lo bueno es que como no ven, bueno, la mayoría de rotaciones de patología no están en contacto directo con los pacientes, como que eso facilita un poco el proceso. Y justo, ¿alguna otra pregunta? El tema de las rotaciones con estas compañías, justo digo que también hay que informarse bien, porque pasa que hay compañías en donde, bueno, la rotación tampoco, no es la ideal, no era lo que esperaban, y la carta de recomendación pues es una genérica, o a veces simplemente borran el nombre y te ponen el nombre y es una carta genérica que ya la han leído en todos los season con distintos nombres, ¿no? Eso no es la idea. La idea es justo diferenciarse, la idea es que el médico te conozca a ti como persona, tus habilidades, tu interés, tu motivación y todo lo que tienes para aportar. Y para eso justo hay que informarse bien, ¿no? Pero esa es una opción válida, o sea, es una opción que en caso no tengan contactos, y en caso sí tengan, bueno, eso ya es mucho más, poco más sencillo, es decir, sencillo en el sentido de que tienes opciones o oportunidades dependiendo de las policies, del reglamento de cada hospital, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y un comentario, como ya mencionamos antes, creo que repetitivamente importante, tratar de hacer estas rotaciones mientras son estudiantes, porque es donde van a encontrar más oportunidades. Justo estoy compartiendo algunos links, que me olvidé de de UIC, que también tiene para
visitantes y ya compartí, así que mientras más van hablando, yo también me voy acordando de cosas que a veces uno las tiene ahí, pero que pues creo que todavía esta información no había compartido antes, así que sigan haciendo preguntas, así que todo eso ayuda a todo el grupo. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que mientras se animan a preguntar, podemos hacer esta pregunta que quedó pendiente de la lista de ¿qué creen ustedes que fue un momento tal vez que donde sintieron que había muchas dificultades y cómo superaron estas circunstancias? No sé, quién, voluntario o voluntaria, quien quiera empezar. Yo creo que mi momento más difícil fue cuando me cancelaron mi appointment del Step One a 15 días de darlo. Ya yo estaba en lo último de estudiar, ya decía, ya faltan 15 días, doy el examen y descanso y me voy de viaje un rato, ¿no? Porque ustedes saben que los últimos meses de estudio son bastante intensos, ¿no? Entonces cuando me cancelaron eso, realmente dije, ya no puedo más, estoy cansada y todavía no era solamente que te lo cancelen, sino la incertidumbre de no saber cuándo lo vas a poder dar, que el aeropuerto esté cerrado, ¿no? Realmente fue un momento duro, pero dije, bueno, voy a parar, dije, voy a descansar, me quedé viendo películas, haciendo postres, que es algo que me gusta, haciendo ejercicio, hasta que me dio ganas de nuevo de estudiar, ¿no? Y dije, ya, bueno, esto es lo que me ha tocado vivir, acepté lo que estaba pasando, es que tengo que sacar el mejor provecho que pueda, seguí estudiando, hice los cursos que podía, hice el Advanced Life Support, el Basic Life Support, el Pediatry Life Support, hice cursos de Cochrane de investigación, hice cursos de COVID con Stanford, y hice cosas que sirvieron para mi CV, hice voluntariado en el MISPA, atendiendo pacientes COVID, ¿no? Entonces, creo que cuando tienes un momento difícil, a veces es bueno darte un tiempo, ¿no? Porque si te sigues presionando en ese momento, lo único que te causas al final es de repente un burnout o estar en peores condiciones, ¿no? Y luego de que lo aceptas, tratar de ver el lado positivo de las cosas y sacar ventaja de ese problema, ¿no? Y bueno, al final todo salió bien, así que las dificultades son parte del camino, ¿no? Exacto, gracias por compartir eso. ¿Quién quiere seguir? Bueno, creo que puedo continuar. A mí también me sucedió algo parecido, o sea, es decir, a mí en caso lo que se suspendió por el COVID fueron las rotaciones. Yo estaba lista para todas mis rotaciones, tenía planeado al mínimo detalle el 2020 y pues sucedió lo de la pandemia, no sabía si iba a poder rotar, cuándo iba a poder rotar. Fue bastante frustrante, pero justo se abrieron las rotaciones virtuales que aún persisten, ¿no? Y que son una buena opción. Los patólogos y asumo que también otras especialidades comprenden que esto nos ha afectado a todos y de todas formas, por más que sea virtual, igual y más en patología hay bastantes formas de unirse a los sign-outs, o sea, digamos, tú puedes ver la lámina, así como estamos conversando ahorita, puedes ver la lámina y la amplificación casi como si tuvieses el microscopio ahí mismo y conversar con tu docente, bueno, con tu preceptor, ¿no? Entonces, lo que hice fue justamente buscar estas opciones virtuales y también cursos virtuales. La segunda maestría en medicina con la USMP, que voy a culminar en junio, justamente en ese año me inscribí porque dije, ok, tengo que aprovechar el tiempo, si no puedo ir a rotar, ok, ¿qué puedo hacer yo, digamos, en esta circunstancia, ¿no? Y es una maestría online, así que perfecto, me calzó.
Eso por un lado, y por otro lado, no podría identificar un punto específico de dificultad durante el season, sino distintos días, donde, por ejemplo, se me bajaba un poquito o sea, entraba un poquito como que desconfianza, porque yo a veces, digamos, creo que no es bueno en todo caso, como dicen, mirar al jardín ajeno. Es decir, yo veía a otros aplicantes y decía, wow, él o ella ha hecho tal cosa, qué chévere, ¿no? Ha hecho esta rotación o ha publicado esto o qué sé yo, ¿no? Y eso solamente, o sea, no, o reenfocar, digamos, ¿no? Tu atención en ti es muy valioso. Porque, o sea, así como ellos tienen, o otras personas, otros postulantes, ¿no? Tienen, digamos, su propio application, sus propias experiencias. La experiencia de uno es lo que vale y es en lo único que uno debe enfocarse, ¿no? El evitar comparación, porque ahí tu enfoque pues está errado, ¿no? Entonces, justo a eso iba, ¿no? Yo tenía momentos donde decía, pucha, no, o sea, creo que, o sea, este aplicante, este colega, de repente, pucha, le va mejor que yo, ¿no? Y yo a veces me frustraba un poco, pero justo el reenfocarme nuevamente en mí, en lo que, en mi experiencia, en lo que yo puedo dar, en cómo yo me puedo diferenciar, ¿no? Con el resto, ¿no? Para destacar en mi season es lo que más me ayudó, ¿no? Y igual que Flavia, en mi caso a mí me encanta bailar, entonces hacer eso, o sea, darme unos 30 minutos al día para mí, donde no tengo que pensar en si ya me habrá respondido, o sea, si de repente ya, o sea, estoy esperando a que mi preceptor me dé mi carta de recomendación, todavía no me la da hasta que la pueda subir, ¿no? Ese estrés se me iba cuando yo bailaba, cuando yo me daba unos 30 minutos para mí misma, que, o sea, es la forma, o sea, está bien, digamos, trabajar arduo o, digamos, o esmerarte lo mejor que puedas para durante el season, pero creo que uno es mucho más productivo cuando no se olvida también de uno, entonces el tener esos momentos de relajo realmente ayudan bastante, ¿no? 30 minutos para ti al día, haciendo lo que tú quieras, descansando, haciendo ejercicio, corriendo, yendo al gimnasio, viendo una película de Netflix, así no importa que sepas que tienes mil cosas después por hacer, que esos 30 minutos al día para ti es lo que me ayudó en la parte personal, ¿no? Durante el match. Bueno, en mi Gracias. caso, ay, perdón, en mi caso fue algo un poquito diferente. Creo que yo, a ver, yo hice serums, aparte de por la experiencia también para ahorrar un poco y poder costearme lo que vendría a ser el step 1, los viajes que tenía que hacer para la rotación, para dar el examen y demás, ¿no? El hecho de que el examen no lo pude haber dado en Perú también influenció mucho en el tema económico de tener que sacar un poco de mis ahorros, ¿no? Del examen. Entonces, en mi caso, digamos, el punto de quiebre o el punto donde dije, tengo que hacer al respecto fue entre el step 1 y el step 2. Tenía que prepararme casi 3 meses a full para poder dar un buen step 2 y llegar con tiempo al match. Entonces creo yo que ahí tomé una decisión de dejar de trabajar en lo que estaba haciendo, que era esto, en mi trabajo de doctora online en Sana, que era virtual, pero en verdad, como dicen mis compañeras, de una u otra manera también tienes que, o sea, dar tu tiempo para ti y saber hasta cuándo es, ok, ya no puedo más y tengo que quitar actividades de mi lista para poder enfocarme en lo que requiero, ¿no? Entonces, en mi caso fue darme cuenta que, ok, es bueno aceptar apoyo de otras personas, en este caso de mi familia y de mi papá que querían costearme como que, ok, estás sobrecargándote de cosas y de actividades, nosotros podemos apoyarte, ya luego vemos cómo hacemos, podemos apoyarte y como que dale con todo al examen, ¿no? Prepárate. Entonces, tomar esa decisión de dejar mi trabajo fue como que, ok, lo voy a hacer, me tengo que preparar, me tengo que ir, ya. Y dejé el trabajo, creo que a la semana tuve que viajar. Entonces creo que es una situación
que nos pasa creo que a todos los que salimos en algún momento y estamos en que estamos trabajando y estamos tomando la decisión de tener que irnos y pues eso, ¿no? En mi caso fue eso, pero creo que valió la pena y al final eh, siempre con miras a tu objetivo, ¿no? A tu objetivo final. Entonces, si es que eso influye en tu estado mental y que es súper importante para dar los exámenes, si no calculan cuánto es, o sea, ustedes tienen que estar como que en un momento ideal de su vida para que vayan al examen y les vaya súper bien, ¿no? Entonces, creo que eso también influye mucho en las actividades en las que están realizando y en agregar actividades que les van a disminuir esa cantidad de estrés que manejan, ¿no? Entonces, acepten que están bajo un nivel de estrés intenso y también acepten de que pueden recibir apoyo de otras personas, ¿no? Entonces, eso y justamente para eso se ha creado el grupo, para tener ese apoyo extra, ¿no? Sí, excelente. Gracias. Excelente información. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches. Sí, hola, adelante. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Sí, Yo tenía una duda, quería saber más o menos respecto al momento de hacer las aplicaciones, cuánto era o sea, tengo entendido que uno manda a varios hospitales al momento de ver las entrevistas y más o menos cuánto es el presupuesto, qué depende o cuántas se envían al mismo tiempo, ¿no? Para la etapa del match. Con respecto a presupuesto, es un poco costoso. Eh, o sea, depende de la cantidad de programas que tú vas a aplicar, ¿no? No sé si los fees cambian de año a año, pero al menos en nuestro año, por los 10 primeros programas te costaban $100 y luego por cada programa extra hasta el número 20 te cobraron un poco más. No recuerdo exactamente cuánto era, pero por ejemplo, en mi caso yo postulé a 130 programas y terminé pagando entre todo lo que tenía que hacer, que era incluido unos $75 por aquí del NRMP, el abrir el token del ERAS de $75 más, entonces todo eso suma y al final termina siendo un gran presupuesto. Pero en mi caso gasté alrededor de 3.800, 4.000 más o menos en todo lo que vendría a ser el match process, ¿no? En mi caso, Ok, gracias. yo, yo postulé a 80 programas de patología, de los cuales tuve 16 entrevistas. O sea, bueno, uno puede postular menos, no puede postular a más, y justo de eso pues depende el costo, y lo cual me parece injusto porque hay personas que no pueden pagarlo, y es totalmente comprensible. O sea, hay personas que recién se gradúan y los costos son muy elevados realmente. Eh, pero bueno, dependiendo de la especialidad hay cierto número de programas, ¿no? Que por lo menos te dicen, por lo menos mínimo, que deberías aplicar, ¿no? En mi caso, o sea, el enviar mi application a los hospitales fue 2.000 algo, creo. No estoy seguro, no, 2.000 algo, no sé, no sé, no me acuerdo si es 2.300, creo que fue en mi caso, por 80 programas. Pero sí, es un fee que pagas por mandar, por así decirlo, tu application a cada hospital, aparte del token, aparte de otros, bueno, aparte de pagar los steps y todo lo demás, ¿no? Realmente no quiero ni hacer la suma, no quiero ni hacer la suma de lo que, de los costos de hacer todo el proceso, ¿no? Que incluye todos los exámenes, el rotar, el viajar, bueno, si puedes viajar, ¿no? Viajar, rotar, costearte eso, ¿no? Y costearte pues todo, en general todo el proceso pues es bastante alto, ¿no? Caso también, yo postulé a 100 programas en pediatría, y más o menos fue algo parecido a lo que dijo Lili de los gastos, ¿no? Y me salió como casi $3.000. Definitivamente el tema económico en este proceso es importante, ¿no? No solo es las ganas de estudiar y la motivación, sino saber ser inteligente con tus finanzas, saber ahorrar desde el principio y priorizar, ¿no?
A veces es difícil porque de repente tenemos amigos que no están en las mismas necesidades que nosotros, ¿no? De costear todo este proceso, pero si tú tienes las cosas claras y sabes cuál es tu objetivo final, hay que saber decir no a los compromisos a los que no necesitemos ir porque es dinero que todos van a necesitar, no solo para los exámenes, como dicen las doctoras, para la estadía, gastos que salen cuando estás allá, pueden haber temas de salud improvistos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente muy inteligentes con sus finanzas y les va a servir para todo, ¿no? Inclusive siendo residentes, ahora nosotros que estamos viendo el tema de mudarnos y todo, también tienes que tener un fondo extra para eso, pasajes, pagar el lugar donde vas a vivir, que te piden 2, 3 meses de renta. Entonces, es algo con lo que hay que aprender a convivir, ¿no? Gracias. Sí, me ponía a pensar que no, se trató de hacer un webinar con respecto a cómo hacer el proceso de instalarse, pero más era la parte de rentas, pero sí, es una parte que nadie te dice cómo es que hay que trabajar desde abrir la cuenta en el banco, qué es los requisitos y eso pues toma su tiempo. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Yo creo que sí tengo un consejo que dar respecto casi a lo del rental y demás, ahora que estamos en todos los papeleos para la inserción. Algo que me ayudó bastante y que lo aconsejo a los que me preguntan, en general, para cualquier especialidad, es que yo hice yo hice en el 2012, creo, que fue el año, yo hice un work and travel. Trabajé en un hotel en Miami Beach y por eso, bueno, me fui con la J1 en ese entonces, ahora me voy a ir con la H1B, pero en ese entonces me fui con la J1, saqué mi Social Security, saqué mi cuenta del banco y entonces yo sí tengo un historial crediticio y el Social Security me facilita bastante la inserción. Entonces, hacer un work and travel, si bien o sea, no he visto algún beneficio durante, por así decirlo, el proceso del match, pero posterior al proceso del match, ahora que hay los papeleos, es importante para sacar sacar lo que quieras, sacar una línea de teléfono de Estados Unidos, alquilar un departamento, rentar un carro, hacer ese Social Security, el número, porque te dan un número que ya se queda para ti, para no sé tu vida, el Social Security, que lo consigues como un work and travel, ¿no? Entonces, si alguno tiene la posibilidad, si alguno, bueno, es estudiante todavía, tiene la posibilidad de hacer un work and travel o ya lo hizo, eso les va a ayudar bastante ya una vez que hagan match, ¿no? Sí, confirmo. Sí, Work and travel. perdón, sí, sigue, Liliana. No, confirmo que yo también hice Work and Travel y todo el papeleo que viene detrás, que también es un dolor de cabeza. O sea, después de hacer el post match es un loco. Entonces, en todos los papeles casi te piden Social Security Number para aplicar al departamento, porque no es que lo alquiles, ya tienes que aplicar al departamento, te tienen que aceptar la aplicación y todo. Te piden un montón de documentos que respalden que puedas eventualmente pagarlo, ¿no? Y en Estados Unidos, en todos lados te van a pedir un Social Security Number. Y bueno, ahora más que todo, justamente porque las cosas están un poquito retrasadas con respecto a la visa y la embajada y todo, tener que llegar a tiempo y tener que tramitar todo lo que tienes que tramitar, incluido el Social Security Number, y llegar a tiempo a la residencia y todo, es un poco como que te gana un poco el tiempo, ¿no? Entonces, sí lo recomendaría igual que la doctora Pinedo, ¿no? Si es que están en la universidad todavía, es no por la experiencia como tal, sino por los beneficios que vienen después, ¿no? El Social Security Number, la cuenta bancaria, que también son dos cosas muy importantes. Yo lo que quería agregar a eso es, por ejemplo, una de las veces que yo también hice el Work and Travel,
quería hacer una rotación y por detalles adicionales no me salió, pero conseguí hasta el médico con el que iba a rotar. O sea, hay que ver cómo aprovechar el tiempo de diferentes maneras. Y para aquellos que están pensando venir a rotar, todos sabemos que en Perú en general está bien atrasado las fechas para citas, así que desde ahora empiecen a trabajar en eso. No esperen a conseguir una rotación para empezar a trabajar en su visa, porque luego van a tener la rotación y no van a poder viajar. ¿Y qué tipo de visa? Pues con la visa perdón, con la visa de turista es con la que pueden pues venir a hacer las rotaciones, que no hay ningún problema con ese tipo de visa y empiezan a tramitarlo para que no sea ese un obstáculo para empezar a ganar experiencia aquí. Creo que podemos dar para una última pregunta si alguien se anima antes de cerrar la sesión del día de hoy. Buenas noches. Disculpe, tal vez es una pregunta un poco general, pero ¿qué tan recomendable es aplicar sin las notas completas? Yo tengo pensado dar el Step 2 para octubre, noviembre tal vez. Bueno, estoy en esa disyuntiva si aplicar sin esa nota o solo con mi nota del OET y el Step 1, o es mala idea aplicar sin tener, digamos, todo completo, la certificación. Gracias. Creo Creo que que sería mejor. Sí. Creo que en ese sentido es mejor completar hasta tener el certificado de SFMG. Bueno, no sé qué tanto conocimiento tengan de este season del match, pero creo que la mayoría de las personas que conocemos ha tenido, excepto Aranza, creo, ha tenido menos número de entrevistas de lo esperado. Inclusive la mayoría de personas que conozco ha tenido menos de 10. Gente con muy buenas notas, con muy buenas oportunidades de research, ¿no? Realmente ha estado más competitivo, ¿no? No sé si será por el tema de que ha sido virtual, de que han habido menos oportunidades de tener experiencia en Estados Unidos. Por ejemplo, yo las rotaciones que encontré fue por conocidos, pero no fueron en hospitales para hacer inpatient, que también es importante, porque en ese momento por COVID no estaban aceptando ni a los estudiantes americanos, ¿no? Entonces, de repente todas esas cosas han influenciado en que haya un menor número de entrevistas para la mayoría de los candidatos, ¿no? Entonces creo que, no sé si este season que viene se repetirá lo mismo, pero creo que es mejor tratar de tener todo completo porque no es solo el tema que inviertes económicamente para postular, sino es tu tiempo y que en el peor caso que no llegues a hacer match, de todas maneras te crea cierta inseguridad, ¿no? Es mejor, si puedes lograr tener el certificado, creo que sería lo más recomendable. Sí, yo creo que en general hay algunos programas que si bien pueden recibir tu application, si no eres ECFMG Certified para esa deadline de octubre, fines de octubre, bueno, perdón, fines de septiembre, no, inicios de octubre, como que puedes quedar en waitlist hasta que ellos tengan, o sea, hasta que ellos reciban tu estatus que estás ECFMG Certified, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente, o sea, conviene que hayas pasado el Step 1, Step 2, el OET, y ya, o sea, tú entres al interview season ya siendo ECFMG Certified, ¿no? El Step 3, bueno, el Step 3 lo puedes dar antes o sea, puedes también dar el Step 3 y mandar tu application, o puedes dar el Step 3 después, ¿no? Ya, bueno, eso depende de los tiempos de cada uno. En mi caso, yo el 3 lo di en diciembre, lo di y aprobé en diciembre, después de mis rotaciones. O sea, yo ya mandé todo mi application en fines de septiembre, empezó el interview season y en diciembre, justo a la par de algunas entrevistas, yo tenía mi Step 3, porque yo quería apuntar al H1B, entonces para eso necesitaba el Step 3 que esté listo a tiempo. Prioricé o sea, en mi lista los 8 primeros programas daban la H1B, así que yo apuntaba a eso y algunos, pues, o sea, algunos postulantes pueden dar el Step 3 antes o pueden dar el Step 3 después.
pero, pero ECFMG Certified, eso sí conviene, y sé que hay algunos programas que justo, como les digo, quieren, o sea, quieren como que saber que realmente has cumplido por lo menos con eso. Y si no eres ECFMG Certified para ese deadline, entonces quedas como que en un waitlist, ¿no? Eso le pasó a un compañero. Sí, tal cual. La recomendación siempre va a ser que tengas todo listo, ¿no? Porque ya por ser IMGs, o sea, quieran o no, hay una ligera desventaja con respecto al grupo americano, ¿no? Entonces, eh, hay que estar como que con todas las herramientas listas como para tener una aplicación que pueda estar a la par con ellos, ¿no? Ya luego cuando abran tu aplicación y eventualmente vean que eres súper bueno o que eres súper buena, entonces ya ahí te van a destacar versus los demás, ¿no? Pero sí, siempre es bueno. De hecho, cuando ustedes quieran aplicar, van a tener que investigar cada programa y dentro de su investigación es ver cuáles son los requisitos que solicita cada programa, ¿no? Entonces, hay programas que te van a decir, ok, solamente aceptamos el step 1 y con fecha del step 2, o sea, de que ya tengas una fecha para dar el step 2, ¿no? Pero eso no significa, ok, este programa me va a llamar de todas maneras o me va a aceptar de todas maneras, ¿no? Eso significa que el programa va a recibir tu aplicación, nada más. Y luego hay otros programas que sí te dicen, no, necesitamos ECFMG Certified para los International Medical Graduates. Entonces, en su mayoría creo yo que casi todos los programas que yo exploré, eh, por decir el 80-90% te pedían ser ECFMG Certified y algunos pocos eran o que tengas nota del Step 2 o que estés en proceso de dar el Step 2 o algunos, casi creo que fue uno o dos programas máximo que te pedían o te aceptaban la aplicación solo con el Step 1, ¿no? Entonces, y también así como dice Aranza, el Step 3 queda a tu criterio y de acuerdo a lo que eventualmente quieras, ¿no? Pero sí sé que hay algunos programas que sí quieren que tengas o ya un Step 3 preparado, o sea, una fecha para darlo, que eso me pasó incluso en las entrevistas que preguntaban, en un programa me preguntaron si ya tenía planeado dar el Step 3 y cuándo lo iba a dar, ¿no? Entonces, obviamente fue como que me agarró en el spot porque en ese entonces no lo estaba preparando para nada, entonces no me inventé una fecha, pero, pero sí es bueno que también lo tengan en mente, ¿no? Sobre todo si son programas que buscan una visa H1, que son las que requieren el Step 3, ¿no? Y pues esa mi recomendación es que esperes y con tiempo tengas todo listo y de hecho te va a ir mucho mejor. Muchas gracias, doctoras. Y nada más para completar la idea, lo que comenta la doctora Cuestas es muy cierto y yo creo que hay muchos factores. Uno, que hay muchos chicos, estudiantes que se graduaron aquí en los Estados Unidos que no pudieron aplicar porque no pudieron completar sus rotaciones. Entonces, como que haya habido, yo creo, aplicantes adicionales y en general, para que todos lo tengan claro, el número de estudiantes de medicina que se gradúa aquí cada año va incrementando eh, año a año. Y eso hace que sea más competitivo. Hay muchos estudiantes que se gradúan aquí que no hacen match. Entonces, la competencia está cada vez, ¿no? más dura y por eso es importante tener una aplicación que sea sólida y los scores, obvio que son importantes, pero hay que tratar de trabajar en las otras áreas al mismo tiempo para poder tener, ¿no? más opciones de hacer el match. Yo quiero agregar algo a eso. No tengo una prueba de un estudio, pero creo que cada vez el Step 3 se está haciendo más importante. A mí también me lo preguntaron en varias entrevistas. A mi esposo también, igual en otra especialidad, ¿no? Que él es de medicina interna. Y yo creo que todos los que puedan darlo, denlo. Yo no lo he dado todavía porque, bueno, el tiempo entre el que di el OET y preparé mi aplicación fue prácticamente un mes. Entonces, ha sido bien corto, ¿no? Pero todos los que puedan se los recomiendo darlos, más aún por los cambios que se vienen, ¿no? No sabemos qué efecto va a tener el tema de que ahora el Step 1 sea pass o fail, todavía no tenemos pruebas, ¿no?
de eso. Han cambiado también el punto de corte para el Step 2, entonces estamos viendo cambios y tratan de ir siempre a la segura. Inclusive mi program director la semana pasada me ha escrito y me ha llamado diciéndome que cuándo voy a dar el Step 3. Entonces, yo creo que cada vez va a ser más importante y definitivamente denlo si pueden, ¿no? Traten de hacer todo lo que puedan. Y en general, tener el Step 3 antes de empezar la residencia es ideal, porque el primer año no van a tener tiempo para nada, así que para quitarse un estrés de encima, importante poder darlo antes. Y con respecto al ISFMG, lo que decía la doctora Arriola es bien importante también tener todos sus documentos, tener el ISFMG para ser un candidato competitivo, porque también tengo esa experiencia de colegas que han aplicado con muy buenas notas, pero que solamente estaban esperando el ISFMG y no los llamaron de muchos programas. Entonces, no hay que limitarse las oportunidades de entrada. Entonces, hay que tener todo con tiempo, planificar y tratar de seguir su cronograma lo más que puedan, ¿no? Ajustarse a este. Creo que tengo... Ok, no. Creo que eso sería, no sé, todo por hoy. No sé si algún consejo final, 1 minuto tal vez para cada una para cerrar la sesión. Bueno, gracias a todos por participar el día de hoy y por invitarnos al webinar. De hecho, que es bastante informativo. Nada, chicos, creo que tienen un montón de información que es súper valiosa. No en todos los países tienen esta posibilidad de tener un networking tan amplio como el que estamos haciendo acá. Y de hecho que es súper importante. Y el tener experiencias de colegas, incluso pueden ser de la misma universidad, también es súper importante y le dan como que un paso más, le abren una puerta más a otro peruano, ¿no? Entonces, de hecho, eso es súper importante. Y yo creo que pónganle punche a su aplicación, tengan muy en claro quiénes son ustedes, como dice Flavia. Es súper importante también entender por qué quieren esa especialidad o por qué quieren ir a ese programa en específico, porque se traduce mucho en la entrevista, ¿no? Entonces, su desempeño en las entrevistas también es muy importante. Creo que una vez que los llamen, prepárense, no dejen pasar por alto la posibilidad de, ok, tengo un buen inglés y por eso no me voy a preparar, o de repente, no, yo sé hablar y tengo mucha confianza en mí mismo y lo voy a hacer así nomás. No, tienen que prepararse. Las preguntas pueden ser en un rango súper variable, desde por qué quieres estar acá hasta ponerte en un escenario tipo y decir, ¿qué harías tú en este escenario donde encuentras a tu residente ebrio y qué harías tú? ¿Lo reportarías o no lo reportarías? ¿No? Entonces son preguntas que hay un montón de cosas donde se pueden preparar ustedes. Creo que todos los que están acá es porque tienen un interés real en aplicar y eso ya de por sí los pone un paso adelante, ¿no? Entonces, nada, chicos, estamos acá para lo que sean y espero que cuando ustedes también estén en nuestra posición sean igual de abiertos con los que vienen y puedan brindar las mismas oportunidades, ¿no? Estoy segura que cualquiera de nosotras tres, cuando seamos attendings eventualmente, vamos a abrirle las puertas a todos los que podamos. Así sea, doctora. ¿Quién quiere seguir? No, muchas gracias a todos por estar acá. Exacto como dice Lili, bueno, yo igual, si alguien necesita escribirme, preguntarme algo, siempre pueden hacerlo. Yo voy a estar en Baltimore. No sé si mi hospital acepta rotaciones todavía, pero si es que lo hacen en algún momento, de todas maneras me gustaría ayudarlos, porque sé que es un proceso que tiene momentos difíciles, momentos de incertidumbres, y siempre es bueno tener a alguien que te dé aliento en esos momentos, ¿no? Definitivamente querer hacer la residencia en Estados Unidos es una decisión importante, es una decisión para personas valientes, que tienen las cosas claras, que les gusta estudiar, ¿no? Y el hecho de que estén acá significa que están interesados, simplemente sigan, a pesar de las dificultades que todos los que estamos acá las hemos tenido.
Y también creo que es importante celebrar las cosas pequeñas que van logrando cada examen, cuando suban sus scores en las preguntas del YouWord, celebren hasta los logros pequeños porque es un camino largo, ¿no? Y bueno, por último, dense tiempo siempre para ustedes, ¿no? También preocúpense, cuídense, no solamente se concentren en estudiar, que creo que es algo que todos hacemos mucho. Dense, como dice Aranza, aunque sea media hora el día para hacer algo que les gusta, traten de tener un día libre a la semana para disfrutar, ¿no? Porque eso a la larga hace que su rendimiento sea mucho mejor y que ustedes estén felices, ¿no? Que es algo importante disfrutar cada paso que vamos dando, ¿no? Gracias, chicos. Bueno, yo estoy o sea, completamente de acuerdo con mis dos colegas, con Liliana y con Flavia. Yo, si tuviese algo que añadir, es justamente la importancia de creer en uno mismo. Es decir, uno realmente tiene que creerlo para que los demás lo crean. Y justamente el hecho de ya mostrar interés ahorita, o sea, bueno, en este webinar, estar en el grupo y todo, está evidenciando los deseos que tienen, ¿no? De repente perseguir esta especialidad en un país donde van a empezar de cero. Y es importante creer en uno, es importante tener un sistema de apoyo, sus familias, siempre pueden recurrir a ellos en los momentos difíciles durante todo el proceso, siempre pueden recurrir también a sus mentores y profesores, o sea, hay personas que están para ayudarlos, ¿no? Practiquen mucho autocuidado, el tener esos minutos de relajo para sí mismos, porque es un proceso estresante académicamente hablando y también en lo personal, ¿no? Así que, como les dije, no hay límites, o sea, sus red flags, como les dije, ¿no? Sus red flags, digamos, impuestos por otros o autoimpuestos, realmente no son, o sea, son para mí mal llamados red flags, transformen esa, digamos, esa adversidad en una oportunidad, ¿ya? Y yo estoy segura que, pues, si siguen los consejos de nosotras, de los mentores, les va a ir bastante bien. Simplemente tienen que decidir hacerlo y visualizarlo. Yo, por ejemplo, a ver si puedo, no sé si puedo hacerlo, pero voy a tratar de, no sé si ven mi pantalla, por ejemplo, yo tenía en mi computadora esto, ¿no? Que es mi fondo de pantalla donde está mi familia, está la foto que yo puse en mi Eras, en mi application, y está, por ejemplo, We Are the Champions, que es la canción de Queen, que a mí me encanta, bueno, que para mí también, bueno, era parte como que de mi mindset del match. Y está esta frase, ¿no? Porque uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué es? O sea, pucha, ya, o sea, voy a postular, ¿no? O ya voy a tener esta entrevista, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y cuando uno piensa qué es lo peor que podría pasar, empieza en su mente a tener un montón de ideas de lo peor que puede pasar y eso solo asusta, ¿no? Entonces, para mí era, no qué es lo peor que puede pasar, sino qué es lo mejor que me puede pasar en esta entrevista, ¿no? Que me vaya estupendo, que haga match con mi programa número 1, ¿no? Que eventualmente, bueno, yo y mi familia estemos en Estados Unidos. Entonces, ese mindset es muy valioso y creo que es lo que les va a dar justamente todo lo que necesitan para hacer, digamos, o sea, digamos, hacer que ustedes mismos resalten, ¿no? O sea, resalten por quiénes son, ¿no? Pueden seguir consejos de otros, pero si ese consejo no resuena con ustedes, no tienen por qué, digamos, hacer lo mismo, ¿no? Lo pueden hacer a su manera también. Entonces yo creo que ese mindset es mindset, digamos, ganador para el match, es el mindset que deben tener desde ya, porque si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Cualquier cosa, bueno, me pueden escribir por el grupo o por Twitter y con gusto les puedo responder todas las preguntas que quieran. Gracias. Gracias nuevamente a las doctoras, a la doctora Arriola, a la doctora Cuestas, la doctora Pinedo. Quiero nada más sumarizar tal vez todo con una frase, que al final el cielo es el límite. Ustedes son los que se van a poner
las barreras o los retos, así que a seguir adelante, estamos aquí para apoyarlos y gracias a colegas como no las que tenemos aquí, es que este grupo va a poder seguir trabajando en cómo ayudar a los que vienen después, que eso es bien importante, seguir apoyándonos y seguir abriendo camino a los que están en este proceso y con todos los sueños para llegar también aquí y desarrollarse profesionalmente. Así que gracias a todos y estamos en contacto, así que ya saben cómo encontrarnos y pues nos vemos en Twitter, en social media y en el grupo. Nos vemos, buenas noches. Gracias. Bye. Chao, chicos. Gracias, bye. Bye, gracias. Hacia atrás.